un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Este es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama 30 años de Escape de Los Ángeles. Un director cuya figura ha crecido con los años es John Carpenter. Considerado en la década de los 70 como uno de los cineastas más astutos y creativos del género del terror, con el pasar del tiempo y con fracasos en taquilla como La Cosa, terminó convertido a fines de los 80 en un realizador de proyectos ambiciosos en su concepción, pero acotados en sus presupuestos. Maniobrando dentro de esa camisa de fuerza, Carpenter fue capaz de crear joyas como Rescate en el Barrio Chino, El Príncipe de las Tinieblas y They Live. Pero la idea de volver a trabajar en una producción de primer nivel nunca dejó de rondar su cabeza. Carpenter jamás negó que a él le acomodaba ser un empleado dentro del ecosistema de los grandes estudios. No tenía vocación de cineasta independiente, ni le veía mérito a filmar con 3 pesos. Respetaba la lógica de gente como Roger Corman, pero no le interesaba pertenecer a ese mundo. En ese contexto, durante el rodaje de Rescate en el Barrio Chino, su actor protagonista y para entonces amigo cercano, Kurt Russell, empezó a insistir en una idea. ¿Qué tal si traían de vuelta a Snake Plissken? Plissken, como recordarán los cinéfilos más aguerridos, era el protagonista de Escape de Nueva York, que fue la primera gran colaboración de Russell con Carpenter. Si rescata al presidente y nos lo devuelve sano y salvo en 24 horas, será usted un hombre libre. 24 horas, ¿eh? Al director no le interesaba hacer secuelas. A principios de los 80 había rehusado dirigir Halloween 2, que había quedado en manos de su colega Rick Rosenthal. Las secuelas le parecían un gesto de pereza intelectual, pero Russell insistió tanto que Carpenter comisionó la escritura de un guión, una primera versión. Las instrucciones que le dio entonces al guionista fueron bastante vagas. Tenía que ser una historia ambientada en un futuro cercano, igual que el original, pero debía transcurrir en una ciudad diferente a Manhattan. La elección obvia fue Los Ángeles. Esa primera versión y otra que se escribió más tarde quedaron en nada. Entonces, Kurt Russell volvió con una oferta imposible de rechazar. Si Carpenter aceptaba dirigir la secuela, uno de los estudios más importantes de Hollywood, que era Paramount, respaldaría el proyecto. Carpenter aceptó, con la condición de que Russell colaborara en el guión. Al dúo se sumó entonces una persona clave, Debra Hill. Debra es quizá la figura más importante en la carrera de John Carpenter. Se conocieron en 1975, durante el rodaje de Asalto al Precinto 13, y aparte de iniciar una relación sentimental, se volvieron partners creativos en términos de producción y escritura. Debra Hill fue co-guionista en 4 proyectos de Carpenter: Halloween 1, Halloween 2, The Fog y Escape de Los Ángeles. Fue su llegada a la preproducción de la secuela de Plissken la que hizo que el cineasta se embarcara con todo en una idea que hasta ese momento era más que nada el deseo de Kurt Russell. Esta semana se cumplieron 30 años del estreno de Escape de Los Ángeles. Fue la última película de John Carpenter que contó con un presupuesto de serie A, poco más de $50 millones. De esa cantidad, el estudio recuperó poco menos de la mitad. Escape de Los Ángeles fue uno de los fracasos más sonados de Hollywood en ese lejano año de 1996. No diremos que sepultó la carrera de Carpenter, pero lo que sí hizo fue sellar su imagen como un cineasta respetable, aunque incapaz de llevar gente a las salas. Desde ese año hasta el 2010, cuando se retiró de las pistas, dirigió solo 3 largometrajes: Vampiros, Fantasmas de Marte y The Ward. Cada uno de ellos tuvo peor crítica que el anterior. En ese sentido, desde la perspectiva no comercial, sino artística, Escape de Los Ángeles es un punto de inflexión definitivo en la filmografía de su director.
Y la pregunta que suscitó entre sus fans es la siguiente. ¿Cuál es la última gran película de John Carpenter? No digamos cuál fue la última que resultó entretenida de ver o que valió la pena la entrada. No. ¿Cuál fue la última realmente magistral? En mi opinión, vendría siendo They Live, que es de 1988. ¡Nos tienen controlados! ¿Por qué hacen todo eso? ¿Por qué están aquí? Ya no sois unos parias. Es una joya distópica, una gran historia de invasión alienígena y una fábula política que en ese entonces fue acusada de estridencia y exageración y que hoy casi luce tibia al lado de todo lo que ha pasado. En 1992, Carpenter dirigió Memoria de un hombre invisible, que es un mamarracho. Luego en 1994 vino Al borde de la locura, que está bastante bien, y en 1995 hizo su último remake, una versión moderna de El pueblo de los malditos, que no es una buena película, pero que tiene el mérito, bastante extraño, de haber puesto en un mismo elenco a Superman, Christopher Reeve, Luke Skywalker, Mark Hamill, y la teniente Saavik, Kirstie Alley. Hola, Eddie. Hola. Es la camioneta de Frank, ¿cierto? Lo que queda Entonces, de después de eso, vino Escape de Los Ángeles. Paramount apostó fuerte, destinó los 50 millones ya mencionados a la producción y le dio amplia libertad al director y a su estrella para que trajeran de vuelta a Plisken en un futuro distópico donde Estados Unidos estaba bajo el gobierno de un fanático religioso. El problema de la película es bastante obvio. Más que una secuela, es un remake de la original. Snake Plissken es prisionero del Estado, de nuevo, y es chantajeado para cumplir una misión suicida, de nuevo, en un plazo límite antes de que un veneno en su sistema lo mate, de nuevo. Para eso debe infiltrarse en una ciudad convertida en una isla prisión, de nuevo, donde los habitantes se han separado en distintas tribus y grupos, de nuevo. Otro elemento en contra del resultado fue el uso mediocre de los efectos digitales. El propio encargado de ejecutarlos dijo años más tarde que la mayoría de ellos se veían bastante acartonados y lo atribuyó a la inexperiencia del equipo. El propio director nunca había trabajado con efectos digitales de esa magnitud y se nota. La famosa escena donde Kurt Russell y Peter Fonda surfean una ola gigante por en medio de la ciudad lució ridícula entonces y se ve patética hoy en día. Sin embargo, no todo es desechable en Escape de Los Ángeles. Como le dijera Carpenter a la periodista Elisa Leonelli en la época del estreno, lo que le había interesado del concepto era dar vuelta a la idea original. Si en la primera película de 1981 la cárcel era la isla y el resto del país vivía en libertad, en la secuela el tema es al revés. Todo el país está controlado por severas restricciones a los derechos ciudadanos. Se prohíbe fumar, beber alcohol, decir garabatos, tener sexo antes del matrimonio, consumir drogas o comer carne roja. El interior de la cárcel, es decir, Los Ángeles, resulta ahora el único bastión de libertad, aunque esté rodeado de alambradas. Es un lugar brutal y lleno de violencia, pero, y esto es una paradoja muy de Carpenter, es el último sitio donde alguien puede escapar de la vigilancia del Estado. Ese concepto da lugar a dos de las mejores ideas del guión. En el principio, cuando Snake llega a la isla, nos enteramos que la mayoría de los prisioneros son deportados, a los que se les ha retirado la ciudadanía o han sido atrapados inmigrando ilegalmente. Tienen dos alternativas: ingresar a esa tierra de nadie que es la isla cárcel, o ser ejecutados de forma sumaria. Muchos prefieren la segunda alternativa, y mientras Snake es escoltado por un pasillo, vemos las sillas eléctricas en acción. Hay gente que prefiere morir antes que abandonar el sueño americano. La otra idea es un personaje muy interesante, pero subdesarrollado, que es Taslima, interpretada por Valeria Golino. ¿Por qué estás aquí?, le pregunta Plisken. Yo era una mujer musulmana en Dakota del Norte, dice ella. Lo fui hasta que se volvió ilegal. Según Carpenter, que creció en los años 50, su idea era imaginar un Estados Unidos de extremismo conservador que se asemejara a la Rusia estalinista. Es un buen concepto en el papel, y tiene sentido enfrentar a Plisken, que es el personaje más libertario del cine de Carpenter, con la pesadilla futura de los republicanos. Pero esas ideas corren paralelas con lo absurdo de las secuencias de acción, con la caricatura de los personajes secundarios, y con la sensación general de que esto, más que una secuela, terminó siendo una parodia de la película original. Carpenter siempre ha dicho
que se siente muy orgulloso de Escape de Los Ángeles, y que en varios sentidos le parece mejor que la primera. Cuando fue reeditada en Blu-ray hace años, el director no pudo evitar, con cierta sorna, hacer una comparación entre la isla cárcel de su película y los campos de detención de ICE en la era Trump. Es cierto que es fácil ver la conexión, pero la clarividencia de esos aspectos del guión no salvan el resto de la cinta. Lo que sí es interesante es comparar Escape de Los Ángeles con una película que se había estrenado 3 años antes y que era considerada una basura de manera unánime, que también sucedía en una ciudad de Los Ángeles futura, que también involucraba a un héroe que era obligado a cumplir una misión y que también imaginaba una distopía dominada por la fiscalización extrema de los ciudadanos. Esa película, claro, era El Demoledor, con Sylvester Stallone y Sandra Bullock. En El Demoledor, el control social no viene del fanatismo religioso, sino de la corrección política. Es una versión chatarra de Metrópolis, con una élite que vive en mansiones rodeadas de verde, mientras los marginales habitan un mundo subterráneo. Lo que está estrictamente censurado en la sociedad del Demoledor no es la conducta inmoral, sino los extremos. No se puede comer carne, no se puede fumar, si dices un garabato una máquina te multa, el sexo es virtual y las armas de fuego están prohibidas. Partiendo desde sus viejos ideales de libertad individual y desobediencia civil, Carpenter se desbarrancó en su película hacia el nihilismo más burdo. Si los prisioneros de la isla cárcel son animales, si el resto del país son chiflados religiosos, entonces ¿por qué no apretar el botón y apagar toda la tecnología del mundo? Que es lo que hace Plisken al final. Carpenter debe haber entendido la lectura obvia de ese remate. Su nostalgia por los viejos buenos tiempos, esa época sin tecnología ni leyes, es también el deseo de volver a una época donde reinaba la voluntad del más fuerte, y donde los más pobres, o más débiles, eran sometidos y exterminados. El Demoledor, con toda su torpeza narrativa y su absurda historia de héroes y villanos criogenizados, entendió mejor las vueltas de tuerca que se venían. Por ejemplo, que el progresismo, el ecologismo y el amor al fitness podían ser cosas muy nobles en teoría, pero también podían convertirse en herramientas de opresión. Los viejos millonarios, que son la élite en El Demoledor, han construido una ciudad idílica, pero la han hecho a costa de expulsar a los pobres y a los bárbaros hacia las alcantarillas. Ellos pueden darse el lujo de escandalizarse ante la brutalidad, porque tienen empleados para ejercer la misma violencia que a ellos les repugna. Esa contradicción no es nueva. No lo era en 1993. Pero El Demoledor entendió mejor ese conflicto que la película de Carpenter. Entre otras cosas, entendió que para segregar una ciudad o un país, no necesitas construir una isla cárcel fortificada. Solo necesitas subir el precio de los arriendos. Después de Escape de Los Ángeles, Carpenter hizo lo que pudo. Filmó en 1998 Vampiros, que es un western con chupasangres. Luego filmó Fantasmas de Marte, que es un western en el espacio. Y al final hizo The World, que no tiene nada de western y tal vez por eso es completamente insalvable. Hoy el director es un señor gruñón que fuma habanos, es fanático de los videojuegos y cobra cheques por los remakes de sus viejas glorias. No es una mala vida la que tiene, y Carpenter lo sabe. En una entrevista reciente comentó: "Ya no entiendo mi país. Hay cosas que me sorprenden. He pensado en volver a dirigir una película. Pero para contar una historia, tienes que conocer al público. Y yo ya no lo conozco. Esa es la regla de la vida. Envejeces y haces las paces contigo mismo, pero al mismo tiempo pierdes el interés en todo lo demás. Eso me pasó a mí. Ya no me interesa. I don't care anymore." Soy Daniel Villalobos y este fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.